Iniciamos entonces, el día de hoy envío y comparto con ustedes la presentación donde nos quedamos pendientes el día de ayer. Deben ustedes, en un momento, van a comenzar a ver en su pantalla la presentación que quedamos a medias el día de ayer. Por eso pusimos este cuadrito aquí que vamos a quitar ahora, que ya no nos va a hacer falta, ¿ok? Y a partir de aquí estábamos viendo entonces la cuestión de todos los días, los fenómenos, las estadísticas. Vamos a ver también ahorita cómo hacer nuestras propias gráficas, cómo hacer nuestros propios predicciones y no es nada del otro mundo. Algunos ya lo hacemos manualmente. Eh, y espero si por alguna razón no están viendo mi contenido en la pantalla, que ya deberían de estarlo viendo, háganmelo saber. Eh, el contenido dice, en estadística, un suceso determinista es un experimento o fenómeno. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe, sí se Perfecto. ve. Muchas gracias. Entonces, todo quiere decir que vamos bien. Y eh, era lo que hemos visto ayer. Quienes vieron la clase de ayer ya más o menos le van a dar continuidad a esto. Eh, Dice, son los hechos que llegan a ocurrir con seguridad y precisión. Aún antes de realizarlos, se puede saber a priori qué es lo que sucederá. Por ejemplo, dice, la semana siguiente tendrá 7 días. Esto es un evento determinista. Bueno, son cosas que han ocurrido durante años y, este, y se van cumpliendo. Son cosas expuestas por el hombre. Porque si nosotros le quitamos el nombre y le quitamos los nombres a los días, por un tiempo nos vamos a olvidar qué día es, qué mes es, y, y lo único que sabremos es contar. Si le quitamos los 7 días a la semana y no le ponemos cantidad de días, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Yo puedo inventar entonces mi semana de 13 días o mi semana de 4 días para trabajar 4 días y descansar el 5 y el sexto. O sea, todos estos conceptos son conceptos que el hombre ha manejado por miles de años y que ha venido de alguna manera modificando y creciendo. Lo que les comentaba ayer, que en estos días los cálculos que se han hecho a nivel astronómico, calcularon que uno de estos días anteriores fue el día más largo de la existencia, no de la existencia, sino de lo que se pueda tener registro de acuerdo a los cálculos. Y no fue que haya tardado más tiempo en girar la Tierra sobre su propio eje, sino que el tiempo en sí se extendió de alguna manera, provocando unos segundos más, como si hayamos viajado en el tiempo por unos segundos. Eh, y por ahí salieron las noticias, eh, si no me equivoco, déjenme ver si encuentro el vínculo. Fue un tema muy corto porque pasa pues porque mucha gente no lo, es difícil de entender, mucha gente lo echa a un lado. Ah, ya desapareció, no lo guardé de hecho, y ya no aparece aquí. Todo lo que vean ustedes, videos y todo este tipo de cosas de que vienen viajeros del futuro, que viajaron en el tiempo, nos vienen a traer noticias, y etcétera, etcétera. Bueno, cada quien sabe si los quiere creer. Eh, este, lo que sí ah, es un hecho, vamos, es que, como les comento, a lo que hasta ahorita llevamos, se conoce en el tiempo las cosas como las hemos puesto. Yo digo, la siguiente semana va a tener 7 días, es algo que va a ocurrir realmente. ¿Por qué? Pues porque años y años y años eso ha ocurrido una y otra y otra y otra vez.
y no cambia, no ha cambiado. Entonces, va a continuar mientras nosotros no le imprimamos un cambio a los conceptos y entonces vamos a comenzar a ver las cosas de otra manera. Por lo pronto, así está. Otro proceso, otro evento determinista será eh, esta tarde o el día de hoy se oculta el sol. O sea, mientras haya sol, por tantos años ha ocurrido el fenómeno que estoy seguro que va a ocurrir. Algunos fenómenos no son tan predecibles porque tienden a haber otras variables que los modifican. Por lo tanto, ahí ya no podríamos meternos mucho en esa cuestión porque eh, ah, hay cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, hoy pasó el camión de la basura o mañana pasará el camión de la basura. Es algo que ha ocurrido, pero también es algo que de 10 veces 7 u 8 veces han fallado. Entonces, hay un margen de error que no nos permite calcular con precisión. Entonces, tenemos que acotar, tenemos que hacer algunos cambios, algunas modificaciones para tener una predicción más exacta. Eh, podría decir yo entonces que de 30 días, a 12 días pasa el camión de la basura. En 30 días, 12 días pasa el camión de la basura. Entonces, si tiende a atender algunas fallas para ser más acertado en mi pronóstico, yo voy a decir que de 30 días, 5 días al menos va a pasar el camión de basura. Estoy recortando las probabilidades, los eventos, entonces es más fácil que se cumpla. Pero si yo digo, si el camión pasa 3 veces por semana, y la semana tiene 4 el mes tiene 4 semanas. Entonces, pues ajustadamente se ocurre que 12 días va a pasar el camión de la basura. No le estoy dando un espacio para que falle. Si quiero darle 2 días de acierto o de cálculo más o menos, entonces voy a decir que en el mes el camión pasa 10 veces al menos. Entonces, tiene más posibilidades de cumplirse que pase 10 días. Olaf Römer calculó hace años la velocidad de la luz y ahorita conocemos todos el fenómeno de la velocidad de la luz o la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Algo muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque puedo calcular cómo se mueve un vehículo a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo? Bueno, tiendo una cinta asfáltica a una carretera de 80 kilómetros, pongo un carro que corra a 80 kilómetros y esa distancia la va a recorrer en una hora. Los 80 kilómetros los va a correr en una hora. Y si lo duplico la velocidad, entonces esos 80 kilómetros los va a recorrer en media hora porque va a viajar a 160 kilómetros por hora. De acuerdo a la velocidad, de acuerdo a las variantes, se va a cumplir. Calcular entonces la velocidad de la luz o podernos imaginar la velocidad de la luz es algo que no alcanzamos a entender porque viajar a 300,000 kilómetros por segundo, no a 80 kilómetros, 100 kilómetros, sino 300,000 kilómetros por segundo. Olaf Römer empezó a hacer los cálculos de una manera, bueno, más complicada para poderlo explicar ahorita y calculó que la velocidad de la luz era de 299,792,5 kilómetros por segundo con un margen de error de 0.05. O sea, todavía le da un margen de error. Él no quiso cerrar la velocidad de la luz y la mantuvo en 299,792,5 kilómetros por segundo. Pudo haber sido 0.57, 0.55, 0.54, 0.53, pero lo cerró ahí porque sabe que de ahí no se va a mover. En ese rango de 5 más 5 menos 5 no se va a mover. Entonces ya tiene algo fijo y él sabe y todos sabemos que la luz siempre va a viajar a 300,000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Entonces,
apuntado en partiendo, digamos, de estos principios, vamos a analizar que es un fenómeno aleatorio. Dice, un fenómeno aleatorio es aquel que puede presentar distintos resultados, aunque se realice bajo las mismas condiciones. ¿Ok? O sea, un evento aleatorio. Además, estos resultados no son predecibles. También se dice que los fenómenos aleatorios obedecen al azar. El azar es no saber qué va a ocurrir en determinado tiempo o qué fenómeno va a suceder en determinado tiempo, lo que implica o nos lleva a entender que se comportan de manera fortuita. Ocurre algo así y es impredecible, no puedo decirlo. Por ejemplo, lanzar los dados me va a traer, dependiendo, si estoy lanzando 2 dados, ¿ok? Tengo 2 posibilidades. Tengo la posibilidad de que ambos dados caigan con el número 1 con la cara hacia arriba. ¿Ok? Tengo una posibilidad de que caigan los 2 con el número 2 hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de esta manera, el hecho de que caiga, puede ocurrir que caiga 1, 1, es decir, que, que los 2 dados caigan con el puntito número 1 hacia arriba. Y también existe la posibilidad de que los dados caigan, espero que lo alcancen a ver, y si no, igual ahorita lo modificamos, ahí está. Quito esto para que no se vea, que al cabo no es parte de lo mismo. Y tengo la posibilidad de que caiga 2, 2, 2. Ok. ¿Por qué? Porque tengo 2 dados. Cada uno de los dados, ¿sí? Cada uno de los dados va a tener una cara con un punto, otra con 2, otra con 3, otra con 4, otra con 5, otra con 6. Entonces, con base en esto, tengo otra posibilidad de que me caiga 3, 3. Otra posibilidad, C4, 4. Que se caiga 5, 5. Es otra posibilidad también. Y aquí es donde empieza lo padre de las matemáticas y cuando empiezan a gustarnos, porque nos podemos imaginar cuántas combinaciones puedo hacer yo. Entonces, tomando en cuenta de que me caiga 1, 1, 2, 2, pero también puede caerme 1, 2. ¿Ok? Y de aquí puedo calcular que me puede caer 1, 3. Y de aquí puedo calcular que me puede caer también 1, 4. Y también puede caer 1, 5. Puede caer también 1, 6. Son las únicas probabilidades porque 1, 1 ya lo tengo acá. Ok, entonces, el siguiente punto a analizar es que me caiga 2 con el 1. La otra probabilidad es que me caiga 2 con el 2, no, porque el 2 con el 2 ya lo tengo aquí. Ese ya no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, la otra probabilidad es que me caiga 2 y 3. La otra probabilidad es que me caiga 2 y 4. Y la otra probabilidad es que me caiga 2, 5. Y la otra 2, 6. Por eso los juegos de azar son tan peligrosos y tan adictivos, porque parece ser que hay personas que les gusta las cosas ah, difíciles y les gusta vivir las cosas al azar. O sea, no saber realmente el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones puedo sacar con 2 dados de esta forma? Pueden jugar con las matemáticas y sacar el número de combinaciones que pueden haber. Y entonces podemos a partir de ahí calcular qué probabilidad hay que me caiga en los dados 1, 1, 1, 2, 2, 1, etcétera, etcétera. Jugar con este tipo de cosas nos lleva también a hacer otros tipos de preguntas más complejos. Si pudiéramos calcular el día en que vamos a morir, no nos atreveríamos a tirar los dados para saberlo.
A veces preferimos mejor mantener ese secreto y que llegue el día que tenga, porque si llegamos a darnos cuenta qué día va a ser, empezamos a morir de ese momento porque es una angustia saber cuándo se va a terminar el pastel. Entonces, este tipo de cosas son por las que ha luchado el hombre durante años y años y años, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y entre sus afanes de saberlo, está el hecho de querer viajar en el tiempo, porque así puede ir hacia adelante y hacia atrás y ver qué es lo que va a ocurrir. Es la ambición del hombre por conocer, por tener el poder. Al lanzar una moneda, yo tengo únicamente dos posibilidades. O me va a caer cruz o me va a caer águila, lo que habíamos visto ayer también. Es lo que les comentaba del lazarillo de Tormes. Y también calcular el hecho de sacar una canica roja de una bolsa de canicas, cada una de ellas. Si yo tengo 10 canicas rojas en una bolsa, perdón, 10 canicas en una bolsa, una roja, una azul, una verde, una amarilla, una café y así, ¿qué probabilidades tengo de sacar la canica roja o la azul o la verde? Todos estos fenómenos los utilizamos todos los días y eh, no nos damos cuenta a veces cuando estamos nosotros haciendo el cálculo, ¿sí? A veces cuando compramos un boleto de la lotería y decimos el número ganador es este. Y cuando veo yo el número ganador, ¿ok? Y, y digo yo que el número que yo compré fue este terminaba en 7, este terminaba en 7, y digo yo, casi le atino por un número y casi le atino. Pero realmente no, porque las combinaciones posibles que hay entre 3, 6, 9, 10, 11 números, entre 11 números y 11 números, ya se van a dar cuenta que es enorme la cantidad. Este tipo de engaños es el que suele ocurrir en los salones de juegos y es con los que se engancha al jugador, haciéndole creer que estuvo a punto de ganar este, millones de pesos, cuando realmente los millones de pesos jamás estuvieron cerca de ser ganados por la persona. Y ese desconocimiento provoca el abandono de la voluntad a hacia otras personas. Para eso nos sirve entonces este tipo de fenómenos, este tipo de análisis. Y continuando con el contenido, dice, podemos observar que la ocurrencia de algunos eventos es caracterizada por la certidumbre o incertidumbre de su presencia. Estos conceptos, certidumbre e incertidumbre, son conceptos que pueden venir en el examen para que ahorita vamos a ver de qué manera vamos a hacer nuestros apuntes para tener un mejor aprovechamiento en la teoría. Ah, el concepto de certidumbre viene de la palabra certeza, de estar seguros de algo. Y la incertidumbre es cuando no estás seguro, cuando no hay una certeza de que algo va a ocurrir. Por un lado, podemos obtener predicciones certeras y con ello tener la certidumbre de pronosticar su observación con exactitud para cualquier periodo determinado, mientras que existen otro tipo de eventos que por su ocurrencia incierta son más difíciles de pronosticar. Este tipo de fenómenos es un poco más complicado. Dicha certidumbre o incertidumbre nos lleva a clasificar este tipo de eventos como determinísticos o aleatorios. Otro concepto que voy a ver, que me va a tocar trabajar y que hay que aprenderlo y comprenderlo para ver a qué se refiere. Aprenderme el significado automáticamente me lleva al momento de que esté haciendo el examen, voy a tener que ver que aparezcan las palabras para recordar la respuesta. Pero si aprendo la idea a que se refiere, entonces no necesito ver
las palabras, simplemente saber qué es lo que, el concepto de las cosas y entonces puedo responder de acuerdo al concepto que conozco, puedo responder con mayor certeza de qué se está hablando. Ah, ok, el concepto también de factor, este término es utilizado para referirse a la causa o causas que propicia un cambio en la observación de una respuesta. ¿Sí? Para referirse a la causa o causas que propicia, ya sea la causa o las causas que propician un cambio en la observación de una respuesta. ¿Ok? El factor se va a referir a causas que proporcionan cambios. Por ejemplo, yo lanzo una piedra, o bueno, vamos a ponerlo más cómodo, en un vaso de agua, dejo caer una canica y el nivel del agua sube 2 milímetros. Si el mismo efecto, lo repito, con otro vaso, y dejo caer una canica en el vaso de agua, pero en esta ocasión el agua subió 10 milímetros. Entonces, este cambio en la respuesta me va a indicar una causa. ¿Cuál es la causa que ocasionó que la respuesta fuera diferente? Pues el tamaño de la canica. Una canica más pequeña provoca un nivel menor, una canica mayor provoca un nivel mayor. Entonces, quiere decir que la primera canica tiene una medida y la segunda canica en el otro vaso es 5 veces más grande que la primera. Por eso sube 5 veces que la primera en el experimento. Ah, al estar hablando de los fenómenos determinísticos, el ejemplo que tengo aquí dice, por ejemplo, la baja precipitación fluvial, la baja lluvia, o sea, la lluvia, la disminución de lluvias en un sector o en una zona es la causa que propicia una disminución en la producción agrícola. Así, tengo que comprenderlo porque si yo digo nada más, la baja precipitación pluvial es la causa que propicia una disminución en el producto, en la producción agrícola. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que las lluvias pocas, o sea, que entre menos llueve, hay menos maíz, hay menos mm, producción de lo que ustedes quieran, menos papas, menos elotes, menos todo este tipo. Y tiene un rango de seguridad, porque también si llueve demasiado, puede secar las plantas y entonces las ahoga y tenemos también una baja producción. Mientras que si se mantiene un estándar, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Ok? Bien, entonces está por empezarse a grabar la primera parte y en un momento voy a volver a enviar el link después de que